Bien, ahí estamos grabando entonces. Vamos a iniciar la clase anterior, las clases anteriores. eh, Vimos el concepto de intervalo de confianza en forma general, la definición de lo que es una estimación por intervalo. Vimos un caso eh, que es cuando quieres estimar la media de una población con distribución normal y asumimos que se conoce la varianza de esa población. Esa es una situación que en realidad en la práctica poco se da. Eh, Cuando uno desconoce la media de una población, lo más seguro es que también desconozca la varianza de esa población. Entonces, eso es una situación más de libro, más de teoría teórica para ilustrar conceptos que para aplicaciones en la vida real. Este caso que vamos, bueno, también vimos a partir de ahí del concepto de intervalos de confianza, del concepto de error de estimación, deducimos una fórmula para el tamaño de la muestra, para calcular el tamaño de la muestra en poblaciones finitas, y después les mostré la fórmula que utilizaríamos para cuando la población es finita. Vamos a continuar hoy con otro caso que sí es un caso que uno se encuentra en situaciones reales y prácticas, uno se lo encuentra con mucha frecuencia. Es que deseo estimar la media de una población normal, pero en este caso la varianza no se conoce. Es decir, desconocemos la media y desconocemos la varianza, pero el interés no es estimar inicialmente la varianza, sino que queremos estimar la media inicialmente. Un momentico aquí. Entonces lo que queremos es estimar la media de la población, aunque se desconoce la varianza por ahora, el interés no es estimar la varianza, sino estimar la media con intervalo de confianza. Más tarde vamos a ver el caso, que es incluso es el último caso aquí de esta presentación, cuando queremos estimar la varianza. Bien, entonces muchachos, miren, ¿cuáles son los supuestos que tenemos? ¿De qué partimos? Bueno, partimos de que tenemos una población que asumimos que tiene distribución normal. La media de esa población es desconocida y queremos estimarla, mu, y la varianza también es desconocida, pero por ahora no queremos estimar la varianza, sino que queremos estimar la media con un intervalo de confianza. Entonces, deseamos estimar la media con un intervalo de confianza del 1 menos alfa por 100%. ¿Qué hacemos entonces para estimar la media? Vamos a esa población, seleccionamos una muestra aleatoria de tamaño n de esa población y obtenemos unos datos, ¿no? De la variable de interés, de la variable de respuesta de interés, que es la que está representando a la población, ¿no? Entonces tomamos
N observaciones. Mire que están en minúscula, lo que indica que ya estos son datos. Estos son datos. Tenemos N datos que registramos de esa variable representativa de esa población. Y a partir de esos N datos calculamos la media de esa muestra, que le llamamos X barra minúscula, ojo, y calculamos la desviación estándar de la muestra también, que aquí le estamos simbolizando con la letra S. Bien, a partir de ahí, aquí tenemos la fórmula para el límite inferior y el límite superior de un intervalo de confianza para la media poblacional de esa población, para la media de esa población. Mire, ¿qué dice la fórmula? A la media de la muestra le restas T, ojo, T, ya les digo qué es esto, por S, que es la desviación estándar muestral, sobre la raíz de N, donde N es el tamaño de la muestra. Este T, muchachos, es el percentil, pero en la distribución T de Student, que nos deja 1 menos alfa en el centro, es decir, entre menos ST y más ST, entre menos T y más T, tenemos 1 menos alfa por 100%. Y fuera de ese intervalo tenemos alfa, la mitad para acá, la mitad para allá. Por eso ese T se representa así, mire, alfa medio, la mitad de alfa, indicando el valor en la cola superior de la distribución, y el n-1 son los grados de libertad. Es decir, que este valor se obtiene de una tabla o de la distribución T con n-1 grados de libertad. n-1, donde n es el tamaño de la muestra. Muchachos, nuevamente, ¿de dónde sale esta fórmula? Mire, esta fórmula sale de lo siguiente, vean. Volvemos al capítulo anterior, distribuciones de muestreo. Decíamos en ese capítulo, un resultado importante que se obtiene en ese capítulo es este, vean. Que cuando tú tienes muestras aleatorias de una distribución normal, la media de la muestra menos la media poblacional sobre la desviación estándar muestral dividida por raíz de n, esa variable aleatoria sigue una distribución T con n-1 grados de libertad. Eso es. Sigue una distribución T con n-1 grados de libertad. Listo. Entonces, lo que hacemos para construir la fórmula, esa que que le acabo de mostrar allá, es buscarnos en la distribución T, que recuerde que la distribución T también tiene esa forma acampanada. Entonces me busco ese valor que le estamos llamando T alfa medio con n-1 y me busco el menos T alfa medio con n-1, que como la T también es simétrica, es el mismo valor, en valor absoluto es el mismo. Uno negativo, el mismo valor positivo. De tal manera que en el centro de esa campana de la T nos quede 1 menos alfa. Aquí en esta colita debe quedarme la mitad de alfa y acá en esta colita la otra mitad de alfa. Bien, muchachos. Entonces, mire, estos dos valores que acabo de encontrar acá, se escogen de tal manera que esta variable se encuentra entre ellos dos con una probabilidad de 1 menos alfa. Entonces ahí empieza el proceso, mire, la probabilidad
de menos T alfa medio N menos 1 menor o igual que X barra menos mu sobre S raíz de N menor o igual que T N alfa medio N menos 1 esa probabilidad es 1 menos alfa. Bien, muchachos, y de ahí en adelante es exactamente los mismos pasos que hice en el caso de la Z. Exactamente los mismos pasos. Exactamente los mismos pasos. Tratar de aislar a mu y mirar qué queda en los extremos. Buscar a dejar mu solo en el centro y encontrar esos valores extremos que son los límites que aparecen acá. Estos límites te aparecen entonces cuando hagas ese procedimiento exactamente el mismo. No lo voy a repetir. Vea el video anterior. Vea el video anterior. Mire que es prácticamente la misma fórmula. Es la misma fórmula. Aquí no tienes que aprender nada nuevo. Lo que tienes que aprender y tener en cuenta aquí es que ya no se usa la distribución normal estándar, sino que se usa la T para buscar este valor. Ya no se habla de Z alfa medio, ya se habla de T alfa medio. Y ya aquí ese no es el sigma, porque en aquel caso el sigma era conocido. Ahora tenemos S, que es una estimación de ese sigma, ¿no? La desviación estándar muestral. ¿Listo? Pero mire que es la misma fórmula. La fórmula anterior aquí decía Z alfa medio y aquí decía sigma sobre raíz de N. Bien, lo mismo para el extremo superior. La X barra más T alfa medio que multiplica a S sobre raíz de N. Por eso ahora vamos a ver que con R, la función que nos da que nos hace estas cuentas, se le conoce como la función T-test. T-test. El nombre T es por la distribución, porque se usa la T. En el caso anterior usamos una función que se llama z.test o zsum.test. El nombre Z es porque allá se usa la normal estándar, que ustedes saben que normalmente se le nombra con la letra Z. Bien, por eso es que es un intervalo T, o más adelante en el próximo capítulo una prueba T. El nombre T es por la distribución. Bien, entonces ya sabe, ¿no? Ese valor de T que aparece acá es el valor que en la distribución normal, en la distribución T con n-1 grados de libertad nos deja una probabilidad de 1 menos alfa por 100% en el centro de la distribución. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, se llevan a cabo pruebas con la resistencia a la comprensión del concreto. Un ingeniero que está probando una mezcla de cemento y quiere probar qué tan resistente es ese concreto después que se seca. Entonces dice que toma 12 especímenes, 12 pedazos 12 bloques de ese concreto y los somete a presión en el laboratorio. Y aquí obtiene estos datos no sé, creo que es en libras por pulgada cuadrada, no sé, las unidades. Bueno, total es que estos son presiones. Estos son valores de la presión que soportó, de la tensión que soportó el material. Bien, entonces me dice, construye un intervalo de confianza del 95% para esa resistencia promedio poblacional, ¿no? Esa resistencia promedio poblacional. O sea, si tú te imaginas todos los posibles bloques de ese material que se pueden construir y te imaginas toda esa
población de resistencia de esos bloques. Entonces yo quiero estimar ese promedio de esa población. Bien, que sería una población ideal, una población infinita. Bien, muchachos, entonces mire, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? Hay que tomar estos datos y calcular la desviación estándar. Perdón, bueno, sí, hay que calcular la desviación estándar, pero además hay que calcular la media de los datos. Hay que calcular la media de los datos. Hay que calcular la desviación estándar de los datos. Y hay que buscar en la tabla el valor de la T. Entonces, mire, aquí ya tengo los datos, mire. Dice que en este caso, el N12, el alfa es 0.05. La media de esos datos, ahora la calculamos. La media de esos datos me da 2259.91. La desviación estándar de esos datos nos da 35.56. Y el valor de la tabla de la distribución T, el percentil de la distribución T, que nos deja 0,025 hacia arriba, es decir, la mitad de alfa hacia arriba, con 11 grados de libertad. ¿Por qué 11? Porque tengo 12 datos. Recuerden que es n menos 1 grados de libertad, es 2.20. 2.20. Entonces, muchachos, mire, aquí tengo la cuenta. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la cuenta que hay que hacer? Mire, la cuenta que hay que hacer es esta. Tomas 2.259.91, le restas a 2.20, que es el valor de T, y lo multiplicas por el S, que es 35.56, y eso lo divides por la raíz de 12. Esa es la fórmula que hay que aplicar ahí. Está como congelado. Se congeló. Ese es este valor. Está congelado. Bueno, ya descongeló. Si ve que se congela la cosa, me avisa. Ahí está. Esa es la cuenta que hay que hacer para obtener ese valor inferior. Y para obtener el superior, haces esta cuenta. Aquí le pones más y eso te da el límite superior. ¿Listo? Eso es. Eso es. Bueno, mire, aquí les muestro, aunque ya esto usted lo conoce, porque de esto estuvimos hablando la clase pasada. Esta es la tabla de la distribución T, que viene en los libros, en la parte de atrás de la mayoría de los libros de estadística básica, viene esta tabla. ¿Cómo sacar esos valores de la tabla para los que todavía están viviendo en la época de las cavernas y no quieren usar R? Entonces, mire, ¿cómo usamos la tabla? Primero buscas la probabilidad, necesitas calcular necesitas saber qué probabilidad quieres en la cola. En este caso, como me están pidiendo un intervalo al 95, en este caso alfa es 0.05, o sea, alfa es 0.05 y la mitad de alfa es 0,025. Entonces, este 0,025 es el que hay que ubicar en la cola superior de la distribución. Entonces, mírelo, aquí está, el 0,025. Y por acá en la primera columna ubica los grados de libertad. Mire acá, ahí está el 11, ¿ve? 11 grados de libertad. Bien, este valor donde se cruza la columna, la columna del alfa medio con la columna de los grados de libertad, ese valor es
el percentil que necesitamos y es el valor que utilizamos allá. Nótese que ahí dice 2.201, ahí está redondeado a 3 cifras decimales. Bien. ¿Cómo hallamos estos valores con R? Muy sencillo, mire, vamos a hacerlo con R. Bueno, aquí está con R. Déjenme los pasos para acá para no estar copiando estos valores. A ver. Un momentico, yo abro por aquí. Esto se llama intervalos de confianza. Yo tengo esos datos acá. Yo quiero, aquí está en la presentación, pero me gusta siempre que usted lo vea en vivo y en directo, ¿no? Eso es mejor verlo en vivo y en directo. Voy a buscar aquí control F2. Bien, aquí tengo los datos. Y paso los datos para acá para no cambiarme de la tablet, porque a veces cuando uno entra a la cambiadera se empieza a congelar eso y entonces es mejor evitar la fatiga. Se empieza a congelar y el otro que no veo. Entonces, vamos a ver. Aquí para traerme los datos para acá. Sí. Bien, ahí tengo los datos. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Acá. Bien, ahí tengo los datos. Esos son los datos. Vamos a ver, a copiarlos aquí, seleccionar todos, copiar. Bien, bacano, pasé la prueba. Ahora nos vamos a ir a kaggle.com, ahí para que, eh, bueno, este no, porque de pronto daño esto. Vamos a abrir un notebook nuevo. Bien, aquí con R. Debe estar molestando ahí, hombre. Yo no quiero traducir nada. Pero no quiere seleccionar R aquí. Ahora no quiere coger R. Sí, vamos a ver, hombre. Esto se traba todito.
Aquí tengo alguno, vamos a ver. Bueno, aquí tengo este intervalo de confianza. Listo, vamos a ver. Vamos a abrir un nuevo. Ah, bien, listo, mire. Aquí ya tengo los datos, ya ingresé los datos. Vamos a calcular cosas. Voy a hacerlo inicialmente de forma manual, a pulmón. Y ya les muestro cuál es la función con que se hace eso. Entonces, a pulmón es esto, mire, ¿qué es lo que hay que hacer si te toca hacerlo a pulmón, así, si no tuvieras esa herramienta poderosa que es R, ¿no? Entonces tuvieras que calcular esto a pedal. Entonces tendrías que calcular la media de los X. La media de X. ¿Listo? Eso es. Entonces ejecutas eso y ahí está, mire. La media de los X es 2259.91. Vamos a ver si es verdad lo que tenemos acá en la 2259.91. Bien, esa es la media de los X. Ahora, ¿qué otra cosa toca calcular? La desviación estándar. Entonces tú le dices SD de X. Listo, ejecutas eso. Ahí está. La desviación estándar es 35.5692. Vamos a ver. 35.56, lo redondea a dos cifras. Ahí está. Bien. ¿Qué otra cosa que hay que calcular? Bueno, hay que calcular el valor de T. El valor de T. Ahí sí que necesitas un programa que tenga esas funciones, que tenga disponibles esas funciones de hallar percentiles y probabilidades en esas distribuciones. Por ejemplo, Excel, R, cualquier programa o una calculadora que tenga las distribuciones de probabilidad. Entonces, mire, recuerde, lo que tengo que hallar es el valor que me deja hacia arriba de la distribución la mitad de alfa. En este caso, alfa es 0.05 porque me están pidiendo un intervalo al 95. Entonces, yo le digo a R, QT, le entrego la probabilidad que quiero, voy a entregarle hacia abajo. Mire, ¿qué es lo que quiero hacia abajo? Quiero 1 hacia abajo, quiero 1 menos la mitad de alfa. Lo quiero hacia abajo porque quiero la mitad de alfa hacia arriba. Entonces, 1 menos la mitad de alfa hacia abajo. Entonces, la mitad de alfa es 0.05, ¿no? Sería 0.05. Ese es alfa. La mitad de alfa es dividir esto por 2. Ahí está. 1 menos la mitad de alfa hacia abajo. Recuerde que esta función da probabilidad hacia abajo. Coma. Y le da los grados de libertad. En este caso, 11. Y listo. Y ejecutas eso. Mire, ahí está. El valor de T es 2.2009. Si lo redondeas a 3 cifras, te debe dar 2.201. Si lo redondeas a 3 cifras. Bien, yo lo tomé allá en la presentación 2.2, redondeado a 2 cifras decimales. Bien, oiga muchachos, bien, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago ahora ya que tengo todo esto? Fácil, mire, si quiere puede implementar aquí una fórmula. Voy a calcular el n también. Yo sé que es 12 y que no es complicado, pero si quieres una cosa que te funcione en forma general, entonces sería bueno
decirle que te calcule el n enseguida, que es la longitud del vector. Eso se hace así, vea. N es la longitud. Ahora se me olvidó cómo es la función, pero un momentico y la recuerdo acá. Que yo siempre tengo dificultades. LNG, TH. A veces escribo HT y baila. TH. Len de X. La longitud de X. Ese es el N. Bien. Bueno, ahí no lo mandé a imprimir. Listo, mire. Entonces vamos a implementar la fórmula. Vamos a implementar la fórmula. Vamos a llamarle a esto T de la tabla. TT. Voy a llamarle este TT para que la fórmula se ponga más cortita. TT. ¿Listo? Entonces mire qué es lo que hay que hacer. Hay que hacer esta cuenta. La cuenta es esta. La media de X menos el N, perdón, el TT por el, voy a abrir un paréntesis aquí, que no es el SD de X sobre la raíz de N. Ahí está, esa es la fórmula. Esa es la fórmula. La media de los datos menos el valor de la tabla por la desviación estándar dividida por la raíz cuadrada del número de datos. Muchachos, se ejecutan eso. Y este que sería el último valor, 237.31, ese es el límite inferior. Para el límite superior, mire, muy fácil. Esa es la forma a pulmón, a pedal. ¿Ya? Para el límite superior es con más. Ejecutas eso. Y ahí está el límite superior. ¿Listo? Ahí está. Entonces recuerde, la media de la muestra, menos el valor de la tabla T por S sobre raíz de N y media más valor de la tabla T por S sobre raíz de N. Esa es la fórmula. Bien, muchachos, mire, la forma elegante de hacer esto, esta es como una forma a pulmón y es bueno hacerlo por lo menos una vez en la vida para que tú te vayas familiarizando con la fórmula. Estas fórmulas se aprenden a medida que tú las vas usando. Listo, no hay problema. Alguien que se va a salir porque tiene cita médica. Estos pelados jóvenes pasan en el médico, pasan enfermo. Yo que estoy viejo, tengo 50 y pico de años ya y nunca voy al médico. No sé qué es lo que le pasa a estos pelados. Están hechos de un material ya que tú estás hecho un material malo ya. No como yo que estoy como un roble. Puro material reciclado. Ah. La lombriz, profe. ¿Cómo? De la lombriz. Pelado parasitiento ahí. Bueno, mire, para este tenemos una función que es la función t.test. T.test. ¿Qué le entregamos a esta función? Inicialmente el vector X y ella se encarga de hacer todo. Es decir, si no quieres más nada, déjale a la función t, aquí está, mire. Inicialmente, bueno, esto da una información acá, muchachos. Mire que dice prueba t-test de una muestra t-test.
ese test, ¿por qué el nombre test? Ya se los dije, porque test es de prueba. Ese es el siguiente capítulo, porque esta función me va a servir para las dos cosas, para intervalos de confianza y pruebas de hipótesis que vienen en el siguiente capítulo. Por eso el siguiente capítulo es, bueno, muchachos, ya todas esas funciones las conocemos, ya, y no pierde uno tanto tiempo ahí. Mire aquí. Nosotros tenemos que mirar acá en esta parte donde mire que dice intervalo de confianza al 95%. Mire que por defecto tú no le has dicho cuál es la confianza que quiere y esa función te la da al 95%. Bien, mire que ahí nos da los dos límites. Nos da 2237.317, 2282.516. Ese es el intervalo de confianza. Es decir, conclusión, estimamos que la resistencia promedio poblacional de esa característica, que es la resistencia del material, la resistencia promedio de ese material, estimamos que está entre 2237.317 y 2282.516 PSI o las unidades que sean, con una confianza del 95%. ¿Bien? ¿Qué otra cosa da? Bueno, da la media de la media de X. No da, acá no nos da el S, nos da solo la media de los X. Bien, eso es. Mire, muchachos, entonces, ¿qué pasa? Si quieres, eso es lo que la función da por defecto. Por ejemplo, si quieres cambiar el nivel de confianza, trabaja lo mismo que la función z-test. Entonces le das acá coma y le dices conf de confianza, conf punto level, conf level, y le dices igual y le das el nivel de confianza que quiere. Por ejemplo, si yo le digo, si yo quisiera un intervalo al 99 y no al 95, entonces le digo aquí 0.99. 0.99. Y ejecutas eso. Mire que está en la mesa. ¿Cómo está? Bien. Alguien que me cierre ese micrófono. No me han aguantado. Alguien que me cierre ese micrófono. Bien, mire, nótese que aquí cambió el nivel de confianza, vea. 99% dice ahora. ¿Sí? Eso lo haces ¿cómo? Con conf level. Conf level. Ahí está, con conf level. ¿Qué otra cosa para decir? Ah, bueno, mire, una cosa que se me olvidó las clases pasadas cuando estamos viendo el intervalo de confianza para la Z, es que yo cuando estábamos definiendo en forma general lo que es una estimación por intervalo, les dije que habían situaciones donde a ti te interesa solo el límite inferior. Solo el límite inferior para el parámetro. Por ejemplo, un caso podría ser este. El ingeniero está probando la resistencia del material. De pronto a él no, ojalá que ese material tenga una resistencia infinita, ¿no? De pronto a él no le interesa tanto el límite superior para la resistencia, pero sí le interesa el límite inferior, porque si no le resiste tanto, de pronto hay un estándar que dice, no, ese material debe resistir más de esto, porque si resiste menos se nos cae el edificio, por ejemplo. Entonces, ojalá que eso sea una resistencia infinita, ¿no? O sea que no hay problema con el límite superior, pero sí con el límite inferior, que es crítico. Es crítico el límite inferior, porque si resiste menos de eso, está en peligro la construcción, la obra, lo que sea, para la aplicación que se le va a dar a eso. Entonces, a veces, este es un ejemplo donde podría interesarles no un intervalo bilateral, sino un intervalo unilateral.
Entonces, ¿cómo le pedimos, tanto aquí como a la función z-test, cómo le pedimos intervalos unilaterales? Mire, entonces tú le dices aquí, alternative, le dices así, alternative. Yo creo que con estas dos, ojo que la estoy escribiendo mal, alternative. Creo que con ALT ya es suficiente, pero vamos a escribírsela todo. Alternative. Alternative. Igual y entrecomillado le entregas entre comillas, le entregas más grande que en inglés. Le entregas greater. Ahí está. Así. Ustedes preguntarán, bueno, sí, ¿cómo así que más grande que? Si lo que estoy buscando es un intervalo de confianza inferior. Bueno, lo que estás tratando de significar es que te va a dar un límite inferior y el promedio poblacional es más grande que ese límite que tú vas a entregar para que lo recuerdes. Porque, no, pero si el límite inferior es, no es el límite, para decir inferior no se usa la palabra en inglés. Bueno, lo que pasa es que esto de alternativa tiene más que ver con las pruebas de hipótesis y entonces esa tiene que ver con una alternativa de cola superior, es decir, que vamos a estudiarlo en el próximo capítulo, indicando que la hipótesis alternativa es que el parámetro es mayor que, y por eso se utiliza esa más grande que en inglés. Listo. Entonces recuerda, si le vas a pedir un intervalo unilateral inferior, le dices así, más grande que greater. Yo no sé cómo es la pronunciación de eso. Greater creo que es. No sé, métaselo al traductor de Google a ver cómo se pronuncia eso. Yo se lo digo tal como se escribe, ¿no? Porque uno le dice greater y termina escribiendo el estudiante ahí greater con i y eso no le va a funcionar. Es greater. Listo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Es intervalo de confianza unilateral? ¿Es qué? No, lo que nos acaba de decir es intervalo de confianza unilateral. Sí, Con el señor. greater. Sí, señor, correcto. Unilateral. Es decir, que solo te interesa un límite para el parámetro. Un límite inferior o un límite superior, cualquiera de los dos. En este caso, le estoy pidiendo que me dé un límite inferior para el promedio. Es decir, que me diga, bueno, ese promedio está por encima de este valor con una confianza del 95%. Sí. O sea, ahí no le estoy pidiendo dos límites, sino un solo límite. El límite, en este caso, el límite inferior. Entonces, se le pide de esa manera, ¿oyeron? Así, con esa opción, alternativa. Profe, ¿y para el superior? Para el superior le dicen less. Aquí le dices, pongo esto más pequeño para que ahí. Aquí para que se vea todo. Ahí, para el inferior le dices less. Así. Less. Eso así te da un límite superior y te dice, mire, el promedio de esa población está entre menos infinito y este valor con una confianza del 95%. O en este caso está fijado al 99%, una confianza del 99%. Y si le dices greater, entonces te entrega un valor y te dice, mire, el promedio de esta población está entre este valor y más infinito. O sea, es mayor o igual o es mayor que este valor. Con una confianza de tanto. Mire cómo entrega, vamos a regresar porque en este caso, para esta aplicación,
el ingeniero le interesa un límite inferior más que un límite superior, porque él quiere saber la resistencia mínima, promedio del material. Entonces, así sería así, vea. Bien. Bueno, y cuando quieras las dos, es two-sided, dos lados, two-side, dos lados en inglés. Pero entonces, para que no te complique, mejor quítale la alternativa y listo. Esa es la opción que él tiene por defecto. O sea, si quieres la opción por defecto es un intervalo bilateral. Entonces no te complique, quítale esa alternativa y listo. Porque de pronto escribes mal el two-sided. Es dos en inglés, guión, lados, dos lados. Two-sided, dos lados en inglés. Eso es para que te dé el bilateral. Pero repito, no te compliques, quítale la alternativa y listo. Bien, mire, vamos a ejecutar esto. Vamos a ejecutar esto. Ahí está. Ya lo ejecuté. Mire, aquí está. Mire la two-sided. Sided, sí, así. Mire, dice que es un intervalo al 99%. Y dice, mire, el promedio de esa población de donde se extrajo esa muestra es mayor que 2232.08. Muchachos, en cuanto a la teoría de esto, ¿cómo se calcula ese límite inferior? Es la misma forma. Si termina en D, termina en D. Sided. Side. Profe, Sí. en el caso para hacerlo manual para el límite inferior solamente sería la recta, ¿no? Cuando la media, menos. Sí, pero tienes que tener en cuenta un detallito que eso es lo que quería hablarles aquí. Mire, el detallito ¿cuál es? El detallito ¿cuál es? La fórmula es exactamente la misma, ¿oyeron? Es exactamente la misma. ¿Cuál es el detalle? Que cuando quieras intervalo unilateral, la fórmula para el límite inferior es esta, pero con un pequeño cambio. No me dividas el alfa entre 2, sino que vamos a tratar de camuflarlo aquí. Vamos a tratar de camuflarlo aquí con un grisecito. A ver, este 2 lo quitas. Y me buscas solo ese 2 me lo quitas. Y me buscas el T con todo el alfa en la cola superior. Me buscas el T con todo el alfa en la cola superior. Tiene sentido porque ahora lo que estoy buscando es un límite inferior de ahí hasta más infinito. Entonces ya no tiene sentido partir el alfa en 2 porque la razón de partir el alfa en 2 es que tú necesitas el alfa tú necesitas el valor que te deje la mitad en la cola, alfa medio acá y alfa medio acá, para que aquí te quede 1 menos alfa. Pero en este caso, solo hay una sola cola. O sea, bien sea la cola inferior o la cola superior. Por lo tanto, el alfa queda en una sola cola. No es necesario dividir el alfa por 2, porque hay una sola cola de la distribución, bien sea la cola hacia abajo o la cola hacia arriba. Entonces, por eso, aquí la fórmula cambia y ya no sería alfa medio, sino alfa. ¿Listo? Con la misma distribución T con n-1 grados de libertad. Mire, y lo mismo el superior. Para el límite superior, el intervalo de confianza para el límite superior es este mismo, jóvenes. Es la misma fórmula. Solo que aquí ya no dividimos el alfa entre 2. Oh, profe. Sí. ¿No quedaría media de más o menos T alfa n-1 S sobre raíz de n?
Sí, sí. para ambos límites. Sí, eso es una forma de abreviada de escribirlo. Miren, algunos textos lo escriben así, X barra más, incluso no lo escriben así, sino menos más, es decir, primero restas, después sumas, menos más el T alfa S sobre raíz de N. Esta es una forma compacta de dar las dos fórmulas. No se confunda con eso. Eso significa, para el inferior es con menos, para el superior es con más. Sí, correcto. Bien, ¿cómo lo implementaríamos si queremos estos solo inferior o superior en alfa? Mire, en R. Entonces, mire que aquí que lo tengo implementado a pulmón, el único cambio que hay que hacer es este, vea. Tú aquí le quitas este entre 2, este se lo quitas. Ahí. Bórrale ese sobre 2 y listo. Y los límites, por ejemplo, ese que te va a dar ahí es el intervalo superior. Es el límite, perdón, límite superior. Así. Ahí, el límite superior. Así como está ahí. Ahí está, mire. Esto. Ahí está, mire. Y ahora no quiere engrandecerse. Ahí está. Mire que, un momentico, 2278, bueno, no coincide porque lo de TTS lo tengo, vamos a corregir aquí, mire, lo de TTS lo tengo al 99, ¿sí? Y lo que estoy haciendo a pulmón está al 95, por eso no está coincidiendo. Ahí, pongámosle ahí al 95 y dejemos acá también al 95. Mire que en ambos casos estoy calculando el límite superior a pulmón y con la función TTS. Esas dos cosas deben coincidir. De pronto, excepto por los decimales, ¿no? Vamos a ejecutar eso. Mire, aquí 2278.35, eso es el límite inferior. Y mire acá. No está coincidiendo. ¿A cuánto? El nivel de confianza. El nivel de, bueno, sí. El nivel de confianza es 0.95. Profe, pero es que si está restando, estamos calculando el límite inferior, ¿no? ¿Cómo? Si está restando, no estamos Sí, calculando el límite claro. inferior. Sí, correcto. Este es el límite inferior. Aquí se está calculando el límite inferior y allá con la fórmula estoy calculando el superior. Eso es lo que está pasando. Coloquémosle aquí less. Less. Y ahí sí debe coincidir las dos cosas. O sea, porque estaba calculando 2278.35 y mire, 2278.35. Ahí está. Mire que es exactamente lo mismo que da la función TTS. Listo. Entonces, muchachos, ojo, en cuanto a fórmulas, si lo tienes que hacer manualmente, lo único que tienes que tener en cuenta para los límites unilaterales es que en lugar de buscar el valor en la tabla con la mitad de alfa en la cola superior, tienes que buscarlo con el alfa completo para los intervalos unilaterales. Entonces, el unilateral inferior es la misma fórmula con menos y el t buscado con todo el alfa hacia arriba. Y para el límite superior es con más y el t buscado con todo el alfa hacia arriba también. Se cayó la transmisión de la tablet. Se salió.
¿Cómo me preguntan aquí? Para los dos T alfa hacia arriba. Claro, 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 claro. Para los dos el alfa hacia arriba. Ojo que ese T lo tomamos el valor positivo, que es el valor en la cola superior. Porque el menos, porque si lo colocas en el alfa medio en la cola inferior, eso te da negativo, y con el negativo de menos se te va más y en realidad estarías encontrando el positivo, el superior. Siempre tenemos como referencia el T en la cola superior. Siempre, para no embolatarnos con eso. Lo que pasa es que yo a veces, para evitarme el lower tail falso o tener que hacer la resta, cojo el valor inferior, el valor de la cola inferior, pero siempre me aseguro de cambiarle el signo para que no me moleste ahí en las fórmulas. O sea, si lo coges, el T inferior es un valor negativo y te cambia los signos esos. Entonces, cuidado con eso. Muy bien. Bien. ¿Qué más hay por acá? Bueno, ya ahí les mostré, ahí les dejo de todas maneras la salida. Cómo se hace con R y la salida en la presentación. Bien. Muchachos, otra situación que nos interesa, y esta sí que se usa, jóvenes, esta sí que se usa, y se usa bastante, bastante. Y a veces a uno lo buscan para que haga esta prueba. Lo buscan y uno cobra por hacer esta prueba. Muy sencilla, mire, segundo semestre del programa de estadística, y ya usted, después de este curso, usted queda habilitado para rebuscarse platica con estas cosas. Lo usan bastante y se necesita bastante. Es la situación donde tengo dos poblaciones con distribución normal. Voy a abrir una página aquí para ilustrar la situación. La idea es esta. Tengo una población 1 y tengo una población 2. La población 1 tiene una media μ1 y tiene una varianza sigma cuadrado 1. Y de esta población 1 tomo una muestra de tamaño N1. Y en la población 2 tiene una muestra μ2. Tiene una sigma cuadrado 2. Y de esa población tomo una muestra N2. Bien. ¿Cuál es el interés? Bueno, ojo, estas dos poblaciones son independientes. Son poblaciones independientes. Adicionalmente, asumimos que la población 1 tiene una distribución normal. La población tiene una distribución normal de media μ1 y varianza sigma cuadrado 1. Mientras que la población 2 asumimos que es normal con media μ2 y varianza sigma cuadrado 2. ¿Qué me interesa? Me interesa lo siguiente. Quiero comparar o quiero estimar la diferencia de promedios. O sea, quiero estimar a μ1 menos μ2. Quiero estimar esa diferencia. ¿Para qué? Para compararlo. Yo quiero saber
si la media 1 es más pequeña que la media 2, la media de la población 1 es más pequeña que la media de la población 2, la media de, o es más grande la media 1 que la media 2, o si por el contrario podemos asumir que esos dos promedios son iguales. Esta situación... Profe, Dígame. decir que x/1 menos x/2 es lo mismo que μ1, μ2. No, ojo con eso, no. Los X barras son los estimadores, mientras que este μ1 y μ2 son los parámetros. El X/1 y el X/2 se usan para estimar a esos parámetros. Eso no es, no me iguale esas dos cosas porque va a tener problemas conmigo. Lo muñequeo como me iguale esas dos cosas. O sea, le doy muñeca como me diga que esto es igual a X/1 menos X/2. Cuidado con eso. No me haga esa barbaridad porque salimos de pistolera enseguida. Los X barras son los estimadores. En μ1 y en μ2 son los parámetros que quiero estimar. O sea, ese X barra lo uso para estimar a μ1 y el X/2 lo uso para estimar a μ2. Bien, mire. Entonces, mire, ¿dónde se puede presentar esta situación? Digamos, estos experimentos iniciaron por allá hace 200 años con un señor de apellido Fisher. Él era ingeniero agrónomo y él hacía experimentos en agricultura. Y él, por ejemplo, le interesaba probar un fertilizante. Y entonces, ¿qué hacía él? Hacía un experimento sencillo. Tomaba unas parcelas de terreno, preparaba bien el terreno y ese terreno lo partía de manera aleatoria, lo dividía de manera aleatoria en unas parcelitas y, por ejemplo, digamos en 20 parcelas. 20 parcelas, un terreno, por ejemplo, de 1 hectárea. Y entonces hacía parcelitas, 20 parcelitas ahí dentro. Y de manera aleatoria, él, bueno, primero sembraba el cultivo, ¿no? En las 20 parcelas, el mismo cultivo. De manera aleatoria seleccionaba 10 parcelas y no me les ponía fertilizante. Y a las otras 10 parcelas les ponía el fertilizante que él estaba probando. Es decir, habían 10 parcelas que de manera aleatoria eran seleccionadas para que eso le llamaban el control. O sea, en las condiciones normales, usuales, del terreno normal. Mientras que las otras 10 parcelas se les aplicaba el tratamiento que por lo general eran fertilizantes o era algún tratamiento para alguna plaga, alguna cosa. Iniciaron con fertilizantes. Entonces, ¿qué le interesaba a él? Ver si había alguna diferencia al final del proceso entre el rendimiento promedio de las parcelas sin fertilizante frente al rendimiento promedio de las parcelas con fertilizante. Y entonces este μ1 es el promedio poblacional de las parcelas no tratadas y el μ2 es el promedio poblacional de las parcelas tratadas. Al final le interesaba mirar si había alguna diferencia entre los promedios. Entonces, si se notaba que el promedio de las parcelas tratadas era significativamente mayor, entonces él podía concluir el fertilizante, este tratamiento que coloqué, sí trabaja, sí funciona, y por lo tanto hay que utilizarlo. Es mejor utilizar este tratamiento de esta forma porque conseguimos un rendimiento mayor del cultivo y esas cosas. Ahí empezó eso. Mire que estas son cosas de hace 200 años. Bien, entonces, ¿cuál es la idea en el fondo de esto? Bueno, inicialmente vamos a suponer, mire los supuestos que vamos a hacer. Primero que son dos poblaciones normales. Son dos poblaciones normales, independientes. Y además, vamos a asumir inicialmente, aquí hay varios casos que vamos a trabajar. En este caso de comparación de promedios. El primer caso que vamos a suponer es que
la varianza de la población 1 se asume igual a la varianza de la población 2. Y vamos a suponer que son conocidas. Como en el primer caso que acabamos de ver en la clase pasada, el primer caso de la clase pasada. O sea, en la clase pasada había una sola población con sigma conocida. Hoy empezamos con una población con sigma desconocida. Bueno, ahora es 2 poblaciones, suponiendo que las varianzas, mejor dicho, no, aquí estoy mal. Ojo, aquí estoy mal. Que no necesariamente iguales. O sea, sigma 1 y sigma 2 conocidas. Sigma 1 y sigma 2 conocidas. Ese es el primer caso. Sin problema. El otro caso, ahí sí, es que sigma 1 es igual a sigma cuadrado 2, es decir, que podemos asumir que las varianzas son iguales, pero las desconocemos. Es decir, asumimos que esas 2 poblaciones tienen la misma varianza, pero desconocemos esas varianzas. Eso tiene bastante sentido porque, como le dije, la forma como hacían los experimentos, mire que preparan un terreno para todo, tanto para los tratados como los no tratados, y siembran, por ejemplo, la misma variedad de maíz o de arroz o de trigo, de lo que con lo que estén experimentando, la misma para todos, y lo único que hacen es ponerle a uno un tratamiento y a las otras no, de manera aleatoria. ¿Qué es lo que espera? Que el tratamiento desplace el promedio. El tratamiento que le estoy colocando desplace el promedio, pero la varianza se mantenga igual. Es decir, que ese tratamiento no me va a afectar la varianza de la población, sino que me va a afectar apenas el promedio. De tal manera que al final del proceso yo tengo 2 poblaciones diferenciadas por su promedio y no por su varianza. Lo que espero que es que el tratamiento me desplace la posición del promedio de la variable. Y, o sea que es una situación que se da bastante, que en la vida real se puede dar sin problema por la forma como se diseñan los experimentos. Y la otra situación es que sigma cuadrado 1 es distinta de sigma cuadrado 2 y además son desconocidas. O sea, desconocidas y además distintas. Esa es una situación que también se puede dar. Bien, vamos entonces a mirar cada uno de estos casos. Primer caso, quiero estimar la diferencia de promedios asumiendo que conozco las varianzas de ambas poblaciones. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, aquí, muchachos, miren, aquí está la fórmula para el primer caso. El caso donde conozco las varianzas de ambas poblaciones. Mire la fórmula. X barra 1 menos X barra 2, mire que están en minúscula, eso indica que ya estos son datos. Valor de la tabla Z que multiplica a la raíz cuadrada de sigma cuadrado 1 sobre N1 más sigma cuadrado 2 sobre N2. Muchachos, nuevamente, ¿de dónde sale esta fórmula? Yo le dije que esto no se lo iba a repetir más, pero mire, le indico de dónde sale esa fórmula. Bajo las condiciones que tenemos acá, 2 poblaciones normales, independientes, con promedio μ1 y μ2, varianza sigma cuadrado 1 y sigma cuadrado 2 conocida, sabemos unas cosas teóricas de capítulo 1, del primer capítulo de este curso, distribuciones de muestreo. ¿Qué sabemos? Mire, que la media de una muestra tomada de la población 1 sigue distribución normal con media μ1 y varianza sigma cuadrado 1. Y también sabemos que por distribuciones de muestreo, sabemos que la media de una población 2 sigue una distribución normal con media 2 y varianza sigma cuadrado 2. Y además sabemos, a partir de aquí, que la diferencia de estas 2 variables aleatorias, que la diferencia de promedios
sigue una distribución que es normal con la diferencia de promedios poblacionales como media y con una varianza que es la varianza 1 sobre N1 más varianza 2 sobre N2. Bien, a partir de aquí, de este conocimiento de distribuciones de muestreo, estandarizo y le llamo una variable Z igual a X barra 1 menos X barra 2. Le resto el promedio de esa resta, que es mu1 menos mu2. Y lo divido entre la raíz cuadrada de la varianza, que es raíz cuadrada de sigma cuadrado 1 sobre N1 más sigma cuadrado 2 sobre N2. Muchachos, a esto se le conoce como la variable pivote. Esta sería la variable pivote para ese caso. Y a partir de ahí nos buscamos dos valores en la distribución normal estándar que deje 1 menos alfa en el centro y alfa en las dos colas. Y empezamos a operar dentro hasta encontrar, o sea, partimos de acá, partimos de esto, de buscar un valor menos z alfa medio y z alfa medio, de tal manera que entre esos dos valores quede la variable z con una probabilidad 1 menos alfa. Ese es el valor este que aparece allá. Y de ahí, muchachos, de aquí partimos. Cogemos este z y reemplazamos aquí. Y el mismo proceso, vea el capítulo anterior. Vea el video del capítulo anterior, de la clase anterior. Empezamos a hacer operaciones ahí dentro para aislar, pero en este caso queremos aislar a mu1 menos mu2. Es exactamente los mismos pasos. Exactamente los mismos pasos. ¿Sí? Para dejar a mu1 menos mu2 en el centro. ¿Listo? Y ahí nos da, de ahí nos sale esta fórmula. ¿Ve? Ahí está la fórmula. ¿Mire? X barra 1 menos X barra 2, la diferencia de promedios muestrales menos el valor del percentil de la distribución normal, que me deja 1 menos alfa en el centro, que multiplica a la desviación estándar de la diferencia de los promedios muestrales. Eso me da, eso debe estar encerrando a mu1 menos mu2 con una probabilidad de 1 menos alfa. Ahí está. Y para el límite superior, con más. Ya sabe, para los intervalos unilaterales, la misma fórmula, solo quítele la mitad. Quítele, no divida alfa por 2. Deje alfa solo y búsquese el z con el alfa solo en la cola superior. Acá. Y esto nos daría las fórmulas para los intervalos unilaterales. Bien, vamos a ver un ejemplo. Bueno, antes del ejemplo. Dice, si las varianzas no se conocen, ojo, mire esto. Si las varianzas no se conocen, pero los tamaños de muestras son grandes, y grandes estamos hablando de 30 hacia arriba, ¿vieron? Eso es lo que nosotros, o lo que en la teoría nos consideramos como grande. La razón de eso es el teorema del límite central. A medida que el n crece, esas aproximaciones normales, esas aproximaciones a la normal son mejores. La convergencia en distribución se da a medida que aproximadamente con un n mayor que 30 para la mayoría de las distribuciones conocidas, aunque hay algunas que se demoran más para converger, pero 30 es un buen valor. Entonces estamos hablando de 30 hacia arriba, podríamos considerar tamaños de muestra grande. Entonces dice, mire, si tú no conoces las varianzas, pero tienes unos tamaños de muestra grandes, entonces tú puedes usar las varianzas muestrales en esa fórmula. En lugar de las varianzas poblacionales que no se conocen, tú podrías usar las varianzas muestrales en esta fórmula y no tiene problema. Ojo, siempre que los tamaños de muestra SN1 y SN2 sean grandes. Y grandes estamos hablando de 30 hacia arriba.
Vamos a ver el siguiente ejemplo. Miren. Dice, si utilizan dos diseños de producción para fabricar cierto producto. Dice, el tiempo promedio requerido para producir el producto utilizando el viejo diseño fue 3,51 días, 3 días y medio más o menos, con una desviación estándar de 0,79. Mire que es una desviación estándar muestral, ¿no? Es muestral, no están diciendo que sea el sigma. Es una desviación estándar muestral. Dice, el nuevo diseño requirió un promedio de 3,32, es decir, aproximadamente 3 días y un tercio de día, mientras que el anterior necesitó 3 días y medio, con una desviación estándar de 0,73. Listo, dice, se utilizaron muestras iguales de 150 en ambos diseños, es decir, que los tamaños de muestra N1 es igual a N2 igual a 150. Entonces me dice, obtengo un intervalo de confianza del 99% para la diferencia promedio del proceso viejo menos promedio del proceso nuevo. Del diseño viejo, promedio del diseño viejo menos promedio del diseño nuevo. Y me pregunta, ¿qué diseño debe usarse? ¿Qué diseño debe usarse? Ojo, esa pregunta es la más interesante porque al fin y al cabo eso es lo que, para eso haces el experimento. Entonces, mire la idea de este problema. La idea es que hay dos formas de fabricar un producto, por el diseño viejo y por el diseño nuevo. Entonces, suponte que alguien propone, bueno, vamos a cambiar la forma de producir esto. Vamos a diseñar un nuevo proceso para fabricar esto. Y se espera que con ese nuevo diseño se disminuye el tiempo de producción significativamente. Entonces, para poder demostrar eso, toca hacerlo con estadística. Es la única manera válida ante la comunidad científica de demostrar eso. ¿Sí? No es con carreta, no es con charlatanería, no es con babosadas, no es con palabras, es con datos. Que tú tienes que demostrar que ese diseño nuevo es mejor que el viejo y que mejora el proceso, que mejora, por ejemplo, en este caso, el tiempo de producción. ¿Listo? Entonces, para eso diseñan un experimento. Fabrican 150 aparatos con el diseño viejo y toman los datos. Fabrican 150 con el diseño nuevo, toman los datos y ahora viene el estadístico y va a hacer una prueba para llegar a la conclusión a ver si el nuevo diseño en realidad mejora o no en cuanto al tiempo que toma la producción. ¿Sí? Entonces, mire que es una prueba sencilla. Una prueba sencilla. Es comparar dos promedios. Vamos a obtener un intervalo de confianza para el promedio el tiempo promedio del viejo diseño frente al tiempo promedio del nuevo diseño. ¿Ah? Ahí está. Bien. Bueno, aquí me entró, mire, ya ahí entró la pereza ya, ¿no? Entró la pereza. Bueno, mire, muchachos, es muy sencillo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer esta cuenta. Bueno, dice al 99%. Al 99%. Es decir, que el alfa es 0.01 y el alfa medio es 0.005. Tienes que buscar en la tabla el valor que te deja 99% en el centro, lo que es equivalente a buscar en la tabla el valor que te deja 0.005 hacia arriba. ¿Listo? Ese valor, muchachos, es 2.58. Listo. Y lo demás lo tienes. Lo demás lo tienes. Mire, ¿cuál es la cuenta que hay que hacer? Hay que hacer esta cuenta. X barra el viejo, 2.51. O sea, hay que hacer esta cuenta. Hay que hacer esta cuenta. 2.51 menos 351. 351.
351 menos 332. Esa cuenta menos el valor de la tabla, 2.58. ¿Qué multiplica a la raíz cuadrada de la fórmula? Dice sigma 1 sobre N1. Pero mire, acá no nos dan los sigmas, nos dan las desviaciones estándar, pero note que el tamaño de muestra es grande, son 150. Entonces tú puedes usar en esta fórmula lo que dice la nota anterior. Dice, ojo, si los tamaños de muestra son grandes, no conocen los sigmas, pero tienen las desviaciones estándar, entonces muestrarle, entonces puedes usarla ahí. Entonces, mire, sería 0.79 el 1, 0.79 el diseño viejo, sobre el tamaño de la muestra, que es 150, más 0.73 sobre 150. Listo, esa es la cuenta que hay que hacer. Haga esa cuenta y eso es. Ese es el límite inferior. Hacemos la cuenta con más acá, con más. Si tú le pones un más, eso te da para el límite superior. Bien. ¿Cómo lo hacemos con R, muchachos? Mire, vamos a hacerlo aquí. Con R, usamos, vamos a insertar aquí, con R usamos la misma librería PASWR. Vamos a mandar acá, mire, aquí voy a mandar esto porque esa librería no está instalada en el paquete básico. Entonces, en esta plataforma, cada vez que yo ejecute esto, tiene que correrse, ¿no? Según la Dígame. fórmula, el 0.79 no iría al cuadrado. Ah, sí. Espera. Claro, sí, señor. Porque aquí es sigma cuadrado. Bien. Aquí sería al cuadrado, correcto. Sí, señor. Gracias por la corrección. Aquí sería al cuadrado. Porque la fórmula dice que esto es al cuadrado. Porque esos son los S, no las varianzas. Entonces, 0.79 al cuadrado y 0.73 al cuadrado. Correcto. Así es. Muy bien. Por lo menos hay uno que está ahí despierto, ¿no? Los demás están durmiendo. Hay uno que está despierto. Con ese es suficiente para mí. Bien, muchachos. Bueno, ahí instalé la librería ya y la cargué. Ahí se instaló y se cargó la librería PASWR, ¿no? Entonces, mire, ZSum test. Recuerde, el zoom es porque los datos están resumidos. Por eso el zoom. ZSum.test. Bien. ¿Qué le entregamos a ZSum test? Le entregamos MEN.x, la media de la población 1. Igual. ¿Cuánto fue que dio? 3.51. Dice el problema. Bien. Le entregamos el S, voy a ver acá un momentico, para ver cómo es que se le nombra, porque se me olvidó. El sigma X. Le entregas sigma, aquí, le entregas sigma X. Dice que es punto ¿qué? Punto 79 es el sigma X. Entonces le dices
0.79. Coma, le entregas el NX, que es 150. Listo, vamos con la población 2. Tienes que entregarle lo mismo, pero con Y. O sea, le entregas la media punto Y, que dice que es 3.31, 3.32. Coma. Creo que es eso, los datos. Sí, 3.32 y un S de 0.73. Y entonces aquí le entregas el sigma punto Y igual a 3.73. ¿Cierto? 3.73. Bien. Y por último le entregamos el NX. El NY, perdón. N.Y. Igual a 150. ¿Listo? Ejecute eso. Mande eso. Mande eso. Profe, ¿Sí? ¿cuánto darle el nivel de confianza que es del 99? Ah, sí, claro, porque esta no es al 95. Cuando no sea al 95, hay que decírselo, correcto. Hay que decírselo, porque si no te lo hace al 95. Coma. Con punto level igual 0.99. Y también, profe, el sigma de Y es 0.73. ¿Y cuánto le coloqué yo? Uy, 3 puntos. uy. Sí. Sigma de Y, 0.73. 0.73. Y la media de Y es 0.32. Está bien, revisemos los datos porque si no, eso no da. La media de los X es 351, el sigma X 0.79, el NX 150, media de Y 332, sigma de Y 0.73, el N de Y 150 y el nivel de confianza 0.99. Ahí está. Eso es. Eso es. Entonces, ejecutamos eso. Ahora sí, ahí está. Mire. Ahí está. 0. Dice un intervalo de confianza al 99%. Mire, ahí está. Es menos 0.3622, 0.4162. Recuerde, este es un intervalo para la diferencia de promedios. Para mu1 menos mu2. Perdón, mu viejo menos mu nuevo. Mu viejo menos mu nuevo. Bien, muchachos, ahora viene lo más importante acá. Es la interpretación de eso y contestar la pregunta que es la que le interesa al dueño de la fábrica y al que está investigando eso es, ¿vale la pena usar el nuevo diseño? ¿Es efectivamente mejor, el diseño nuevo que el viejo? Es decir, ¿son los promedios distintos? Esa es la pregunta del millón. Entonces, mire cómo respondemos esa pregunta. Póngale atención a esto que es válido para todo lo que viene. Solo lo voy a explicar una sola vez. Solo lo voy a explicar una vez. Voy a abrir una página nueva acá. Mire cómo hacemos para tomar decisiones basados en los intervalos de confianza y responder la pregunta que me hace. ¿Cuál diseño debo usar? ¿Sí?
Entonces, mire, para eso consideramos la siguiente situación. Mire, hay tres posibilidades, hay tres situaciones que se pueden dar en estos resultados. El primero, un momentico. Primera situación. Aquí está 0 y el intervalo de confianza te da así. Límite inferior, límite superior. Es decir, el límite inferior nos da menor que 0 y el superior me da mayor que 0. En otras palabras, el límite inferior me da negativo y el superior me da positivo. Bien, como está ocurriendo en este ejercicio está ocurriendo eso. Mire que el límite inferior es menos 0.036 y el superior es 0.416. El inferior negativo y el superior positivo. Cuando eso ocurre, muchachos, note que 0 está encerrado en el intervalo. Entonces, lo que concluimos es que la media 1 menos la media 2 no es significativamente distinta de 0. No es distinta de 0. Es decir, podemos asumir que es 0. La diferencia es 0. Y de ahí, por supuesto, mu1 sería igual a mu2. Es decir, ingeniero que estás proponiendo, ingeniero industrial que estás proponiendo ese nuevo proceso, ese nuevo diseño para fabricar esto. No has mejorado nada. La forma vieja de hacerla es, en promedio, nos está dando el mismo tiempo que la forma nueva. No has mejorado nada. Por lo tanto, ¿cuál debo usar? El viejo, porque si tengo que cambiar, por ejemplo, todos los equipos con que estoy y tengo que entrenar al nuevo personal y no voy a reducir en realidad el tiempo de fabricación, entonces ¿para qué? Yo sigo usando el viejo, que pues, si me va a generar unos costos adicionales, cambiando maquinaria, capacitando al personal y todo eso, mejor me quedo con el diseño viejo. Esa sería la respuesta a la pregunta. Bueno, esa es la primera situación, una situación que se puede presentar. Otra situación que se puede presentar es esta, muchachos. Mire, voy a copiarme esto aquí. Y voy a pegarlo. Y la otra situación que se puede presentar es esta, vean. Ya voy. La otra situación que se puede presentar es esta. Esa situación. ¿Cuál es esa situación? Ambos límites por encima de 0. Límite inferior mayor que 0, límite superior mayor que 0. Ambos límites positivos. Cuando ambos límites son positivos, entonces concluimos que mu1 menos mu2, recuerde que estamos haciendo eso es un intervalo para la diferencia, es significativamente mayor que 0. Y de ahí concluimos que la media de la población 1 es mayor que la media de la población 2. Y esa sería una conclusión en ese caso. O sea, si tú construyes el intervalo de confianza para la diferencia y los dos límites te dan positivos, entonces concluyes que la media 1 es significativamente mayor que la media 2. Y la otra situación que se puede dar es esta.
ya podrá usted imaginarse. La otra situación que se puede dar es esta. Un momentico. Esta vez. Ahí está. Esa es la otra situación que puede darse. Que el límite inferior sea negativo y el superior también sea negativo. Es decir, que ambos límites quedan en el eje negativo de la recta numérica. Cuando eso ocurre, se concluye que μ1 menos μ2 es significativamente menor que 0. De aquí sacamos que μ1 menos que μ1 es menor que μ2. Ahí está. Ahí está. Eso es. Vamos a ponerle un colorcito aquí. Vamos a ponerle un colorcito aquí. Situación. 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 Ahí está. Dependiendo de cada situación, esa sería la conclusión. Si ambos límites, si un límite es negativo y el otro positivo, si el inferior es negativo y el superior es positivo, concluimos que los promedios poblacionales son iguales. Si ambos límites están en la parte positiva, concluimos que los límites, si ambos límites son positivos, concluimos que la media 1 es mayor que la media 2. Si ambos límites son negativos, concluimos que la media 1 es menor que la media 2. ¿Listo? Eso es. Importante eso, jóvenes, porque es la forma de... Sí, correcto. Esas son... en estos mismos casos vamos a considerar precisamente esas hipótesis. O sea, yo quiero probar si la media 1 es igual a la media 2, si la media 1 es mayor que la media 2, si la media 1 es menor que la media 2. ¿Sí? Entonces, de hecho, uno puede... la conclusión con respecto a la prueba de hipótesis, se puede a esa conclusión que uno llega con la prueba de hipótesis se puede llegar a través de los intervalos de confianza también. Bien, muchachos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, cuando la varianza es desconocida, ¿sí? Si las varianzas son desconocidas, entonces recuerde que tenemos dos situaciones. ¿Cuáles son esas dos situaciones? La primera situación, como les dije al inicio, es ambas varianzas son desconocidas, pero podemos en ciertos casos asumir que las varianzas son iguales. Entonces, en ese caso, tenemos un procedimiento. Y la otra situación es que desconozco las varianzas, pero no puedo asumir que las varianzas son iguales. Entonces, hay otra situación. Entonces, primer caso, varianzas desconocidas, pero iguales. Entonces, mire los supuestos. Tenemos dos poblaciones, como en el caso anterior, independientes, con distribución normal, con medias desconocidas y también varianzas desconocidas. ¿Ah? La media μ1, μ2 desconocida y varianza desconocida. ¿Sí? No, recuerde, nos interesa un intervalo de confianza para la diferencia de promedios. ¿Sí? Un intervalo de confianza para la diferencia de los promedios. Al 1 menos alfa 100%. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Lo mismo. Vamos a la población 1, tomamos una muestra de tamaño N1. Vamos a la población 2, tomamos una muestra de tamaño N2. Calculamos las medias de la muestra 1
y la desviación estándar de la muestra 1, calculamos la media de la muestra 2 y la desviación estándar de la muestra 2. Listo. Y miren el estadístico que vamos a usar. Mire, aquí está la fórmula. Esta es la fórmula para intervalos de confianza en ese caso. Mire el límite inferior. Se parece bastante, bueno, tiene una pequeña diferencia. Diferencia de los promedios, promedio 1 menos promedio 2. Valor de la tabla T. Ojo, tabla T. Valor de la tabla T. Esta es una pequeña diferencia con respecto al caso anterior, que tenemos un S sub P. Ya vamos a ver qué es S sub P, que multiplica a la raíz cuadrada de 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Mire que se parece bastante. ¿Por qué se parece bastante? Porque tú esto lo puedes escribir así si quieres. Quita este S sub P de aquí y ponlo acá. Y ponlo acá. Sería un S cuadrado sub P y aquí sería un S cuadrado sub P. Mire que si tú factorizas ese cuadrado sub P y lo sacas de la raíz, sale sin la raíz. Mire que la varianza se parece bastante. Esta parte se parece bastante al caso anterior, solo que factoricé el S cuadrado sub P, que es común a las dos poblaciones. Bien, entonces mire, bueno, ese es para el límite inferior, y para el límite superior, la fórmula análoga, similar, con signo más acá. Diferencia de los promedios, valor de la tabla, el S sub P, que multiplica la raíz de 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Muchachos, ¿cuál es ahora aquí? Bueno, vamos a ver. Cosas que aclarar acá. Cosas nuevas acá. Primero, note que los grados de libertad aquí dice B. ¿Qué es ese B? Este B se calcula así, muchachos. N1 más N2 menos 2. Donde N1 es el tamaño de la muestra 1, N2 es el tamaño de la muestra 2, ¿sí? Menos 2. Así se obtienen los grados de libertad para buscar en la distribución T ese valor de la tabla, ¿ya? O el valor del percentil. Listo. Recuerde entonces, eso es el N, los grados de libertad, perdón. Los grados de libertad. Listo. ¿Y qué es este S sub P? Bueno, ese es una cosa nueva. Mire, ¿cómo se calcula el S sub P? S sub P, bueno, lo voy a poner al cuadrado. Ese cuadrado sub P es N1 menos 1 por el S cuadrado 1, o sea, por la varianza de la muestra 1, más N2 menos 1 por la varianza de la muestra 2, dividido N1 más N2 menos 2. O sea, dividido por los grados de libertad de la T. Nótese que aquí los grados de libertad son precisamente los mismos, ¿no? O sea, ese denominador son los grados de libertad con que vas a ir a buscar en la tabla o en la distribución T. Mire, al extraer raíz cuadrada de eso se obtiene el S sub P. O sea que tú haces esto, sacas raíz cuadrada y ya aquí quitas el cuadrado. O sea que el S sub P es la raíz cuadrada de N1 menos 1 por el S cuadrado 1 más N2 menos 1 por el S cuadrado 2 sobre N1 más N2 menos 2. Ejemplo, lo hacemos la clase que sigue, porque ya se nos acabó el tiempo. Faltan 7 minutos apenas. Voy a pasar lista. Ahí pasé lista. Y vamos a descargar la lista. Bien.
Listo, muchachos. Mire, ¿hoy qué es? ¿Hoy qué es? El S que aparece en la fórmula, ¿cuál? Este S que aquí, este S de aquí, este S de aquí es la varianza de la muestra 1 y esta es la varianza de la muestra 2. Nótese que esto es como una varianza ponderada, es como un promedio, en realidad es un promedio de varianza. Sí, claro, yo subo, no están en la plataforma esas diapositivas. Si no están en la plataforma, claro, yo las puedo subir, claro. Yo las subo a la plataforma. ¿Dónde? En la... ¿Acá? Vamos a ver qué es lo que preguntan acá. En la resta de promedios, si la media 1 es mayor que la media 2. Bueno. Como eso es tiempo, recuerden que el ejercicio dice que es el tiempo que le toma la fabricación del producto. Entonces seguramente ellos quieren disminuir el tiempo de producción. Entonces ahí se debería usar el proceso que tenga un tiempo promedio significativamente menor. ¿Sí? Claro. Es decir que, claro, sí, depende del ejercicio. En este caso, lo que podemos concluir es que no hay diferencia en los promedios, por lo tanto, los dos procesos en cuanto al tiempo de producción promedio están igualitos. Y pues si yo fuera el empresario y el proceso anterior me está funcionando y con el nuevo proceso yo no mejoro nada, ¿para qué me complico cambiando el proceso? Es decir, que si se cambia el proceso, si se cambia el procedimiento, si se cambia el proceso, no es porque haya mejorado el tiempo, de pronto son otras razones. Pero si la única razón, el único criterio es el tiempo que demora la producción, los dos están dando el mismo tiempo promedio. Por lo tanto, yo seguiría usando el viejo. Si el resultado me diera, por ejemplo, que ambos límites son negativos, acá, por ejemplo, si fuera este caso, si fuera que ambos límites son positivos, entonces yo concluiría, mire, el tiempo promedio del proceso 1 el viejo es mayor que el del proceso nuevo. Por lo tanto, cambien ese proceso, porque hemos logrado disminuir el tiempo promedio de producción. O sea, el proceso viejo tiene un tiempo promedio más grande. Recuerde que yo lo que necesito es reducir el tiempo, entonces descarto el proceso viejo. Pero si la situación es esta, eso significaría que el proceso nuevo sigue teniendo un tiempo promedio más pequeño que el proceso viejo. Y entonces lo dejaría definitivamente. Entonces, la respuesta a la pregunta depende del resultado ya de estas cuentas que uno haga. Bien, muchachos, ha sido un placer. Oiga, muchachos, mire, de hoy en 8 tenemos combate. De hoy en 8 tenemos combate. ¿Qué entra? Hasta aquí. Hasta aquí. Lo único que me falta, bueno, hasta aquí me hace falta un ejemplo y el otro caso cuando las varianzas son distintas. No, el miércoles, sí, el miércoles. Hoy es miércoles, ¿no? Sí, el miércoles. El miércoles combate. El miércoles combate porque tenemos clase cuando otra vez, el viernes, ¿verdad? El viernes termino esto con ejemplos
termino el otro caso y me hago otros ejemplitos y listo, quedamos listos para la foto el próximo miércoles. Un combate para ir tomando ya la primera nota. Listo, muchachos, estamos hablando, se me cuida. Listo, profe, gracias. Profe, ¿nos regala estos apuntes con la secre, por favor?